SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? ¿Se ve capaz? El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar a lo largo de estos años de legislatura. Primer cara a cara en el Senado esta tarde entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se estrenaba hoy en el Senado. Quería cargar las tintas el Popular sobre cómo está golpeando la inflación a las clases más bajas. Le ha exigido de nuevo bajadas de impuestos al presidente del gobierno, mientras que el Sánchez lo que exigía al PP era un pacto para renovar urgentemente el Poder Judicial. No ha habido anuncio de acuerdo ni en un sentido ni en otro. Eso en el Senado. Y en el Congreso va a empezar de un momento a otro la votación para comenzar la tramitación de una ley del PSOE para abolir la prostitución. Es un asunto que levanta muchísimas ampollas en algunos sectores del feminismo, y de hecho esto ha dividido al grupo parlamentario de Unidas Podemos, porque el grueso, Podemos, va a votar a favor de que se empiece a tramitar ese texto que incluye penas de cárcel a puteros y a proxenetas, pero la confluencia catalana, En Comú Podem, va a votar en contra. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. El Congreso va a dar luz verde a la ley del PSOE con el apoyo del Partido Popular, y con esa división en su socio de gobierno. Los 7 diputados comunes de Ada Colau consideran que es un grave retroceso para los derechos de las mujeres en situación de prostitución, una ley que pretende cerrar los puticlubes y sancionar la demanda. La ha defendido Adriana Lastra, que ha recordado que es la misma posición de Clara Campoamor. Lo que se compra en prostitución es la dominación, lo que se compra es el sometimiento de una mujer, lo que se compra es la desigualdad. Y lo que se perpetúa con todo ello es el machismo. No hay libertad en los prostíbulos. El sistema económico del proxenetismo y los valores que lo sustentan son la cúspide y la reproducción más cruel del machismo. El PP afirma que la prostitución es una forma grave de violencia contra las mujeres. Marta González. La prostitución no puede ser considerada un trabajo, ni puede ser legalizada, que no es más que el alquiler por horas de un cuerpo por parte de un cliente, con la intervención, además, en este momento, de intermediarios que se lucran con ese alquiler. En contra radicalmente de la norma, uno de los aliados parlamentarios, Esquerra, que la considera también como los comunes, paternalista, llena de moralina. También Ciudadanos y la CUP. Al PNV y a Bildu tampoco les gusta, pero se abstienen para abrir el debate entre abolicionistas y partidarios de la regulación y de derechos para las mujeres prostituidas. Un debate político que fue muy duro esta tarde en el Congreso y que reproduce, Aimar, también las discrepancias en el movimiento feminista. Mariola, gracias. Hasta luego. El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera del intenso calor que nos va a afectar el fin de semana, mañana temperaturas parecidas a las de hoy. El miércoles se presenta soleado, con nubes que a partir de esta noche ya dejarán un poco de lluvia en Galicia, especialmente al norte, y en general en todo el Cantábrico. Mañana por la tarde incluso algunos chubascos más intensos en el Pirineo y zonas próximas. En la mayor parte del país el miércoles será soleado, mínimas un poco más bajas que hoy, ambiente fresco en el interior, especialmente en la mitad norte. Durante la tarde, calor, destacando máximas de hasta 38 grados en el Valle del Guadalquivir, también en el interior de Murcia. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Nadal ha visitado la clínica Mafre en Barcelona para una primera revisión de su lesión en el pie izquierdo. Todavía no se ha decidido la terapia. Se espera que en las próximas horas pueda anunciar que no participa en Wimbledon. Y hoy tenemos baloncesto. Se juega el tercer partido del playoff Baskonia-Real Madrid, donde no estará Pablo Laso. El técnico blanco ha recibido hoy el alta hospitalaria después de sufrir un infarto. Seguirá su recuperación en su domicilio. Así empieza Hora 25. Si sobra comida, sí que me gusta pedirlo para llevar, porque es una pena que se tire esa comida. Siempre la pedimos para llevar, me la llevo a casa y siempre nos saca de un aprieto. A veces me da vergüenza pedirla. Si me dijeran que se lo van a dar a alguien, perfecto, pero si lo van a tirar, me lo llevo yo a casa y no me da vergüenza, ya que lo he pagado. No me suele dar mucha vergüenza pedir que me pongan la comida que sobra. Precisamente para que la vergüenza no entre en juego, hoy el gobierno ha aprobado un proyecto de ley que obliga a los restaurantes a informar a los clientes de que pueden llevarse toda la comida que les sobre. Ya no habrá que pedirlo. El restaurante se lo tendrá que decir al cliente y tendrá que facilitarle un medio para que se lleve la comida. Todos los ciudadanos tienen que tener derecho gratuito a poder efectivamente transportar
aquellos restos de la comida que no hayan sido utilizados y que, por tanto, pueden ser consumidos ulteriormente. Así explicaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, este texto que además obligará a supermercados, bares, restaurantes a reutilizar la comida que les sobre antes de tirarla. Tendrán que donarla a bancos de alimentos. Si no pueden, esos alimentos sobrantes tendrán que transformarlos en otros productos como zumos, como mermeladas, o tendrán que donarlos para que se convierta en alimentación animal. Y ojo, la ley prevé sanciones que van desde los 2.000 euros a los 60.000 y medio millón para los reincidentes. Jordi Fábrega. La ley obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria que, entre otras cosas, tendrán que donar a ONGs o bancos de alimentos los productos que no puedan vender. Ignacio García Magarzo, de la patronal de supermercados Asedas, dice que ellos ya la cumplen. Todas las empresas de supermercados han adoptado hace ya tiempo medidas contra el desperdicio. La principal es la donación de alimentos. La norma apuesta por bajar el precio de productos cuando se acerque su fecha de consumo preferente o incluso crear líneas de productos feos, algo que celebran los agricultores. Diego Juste, de UPA. Cuando hay determinados alimentos que pueden tener un pequeño desperfecto por una cuestión meteorológica o simplemente porque son así y son perfectamente aptos para el consumo. Además, los restaurantes tendrán que ofrecer al cliente que se lleve a casa lo que ha comprado y no ha consumido. Enrique García, de la OCU, espera que se controle su cumplimiento. La norma tiene que cambiar las costumbres tanto de los usuarios como de las empresas, y para eso es necesario que haya un control que garantice su cumplimiento. El incumplimiento de esta ley será multado con hasta $500,000 euros en caso de reincidencia. Y hablando de cosas que afectan a nuestro día a día, ¿cómo de hasta el gorro están ustedes de tener 28 cargadores distintos en casa, cada uno para un móvil, para una tablet? Bueno, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han dado luz verde hoy al cargador universal, es decir, un único cargador para todo tipo de móviles, tablets, auriculares, videoconsolas. Este asunto lleva alarmándose en Bruselas más de 10 años. De ahí lo importante del anuncio de hoy, de ese pacto entre instituciones para obligar a las empresas a que sus dispositivos sean compatibles con un único cargador universal. Ahora bien, esto mañana no va a ser. Esto entrará en vigor en principio en 2024. Nieves Goicoechea. Ese cargador único y universal deberá estar disponible en otoño de 2024 como muy tarde. Hay fabricantes que ya se han adelantado a la nueva norma. Sin embargo, otros como Apple se resisten y defienden su propio sistema de enganche Lightning. Todos los móviles, tabletas, lectores electrónicos, consolas de videojuegos, entre otros, deberán contar con un puerto USB tipo C independientemente de quién los fabrique. Los ordenadores portátiles tendrán más tiempo, 40 meses tras la entrada en vigor de la ley. Los consumidores podrán comprobar si los cargadores que tienen ahora son compatibles o no con el nuevo sistema de conexión. La reutilización de aparatos ahorrará a los usuarios unos 250 millones de euros anuales. El otro objetivo de la Unión Europea tiene que ver con el medio ambiente. Ahora mismo, la basura que genera el cambio de cargadores y de aparatos digitales llega a las 13.000 toneladas de residuos cada año. En 2014 existían 30 cargadores distintos en la Unión Europea. Después se redujeron a 3 y ahora habrá un único conector para todos los europeos. Entre aplausos de la bancada socialista y en medio de una nube de fotógrafos, se ha acercado Pedro Sánchez esta tarde al escaño de Alberto Núñez Feijóo en el Senado para saludarle en su estreno en la Cámara Alta. Un estreno que no ha sido tan bronco como los cara a cara que tenía el presidente con Pablo Casado en el Congreso, pero al final el fondo es el mismo. No se atisba acuerdo posible entre el gobierno y el principal partido de la oposición, ni por la crisis, ni por la inflación, ni siquiera para renovar el Poder Judicial. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Ha empezado Feijóo con una declaración de intenciones. Yo no he venido aquí a insultarle. Yo vengo a sumar, vengo a construir. Mucha expectación en el Senado, pero pocas novedades sobre el fondo de los reproches. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. Ofrece Feijóo la mano del PP a cambio de bajar impuestos, pero Sánchez no se cree esa voluntad. Ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar y estorbar a lo largo de estos años. Ha soliviantado a Feijóo esa acusación. A insultos me gana usted siempre. He venido a ofrecerle una alternativa. Señorías, ¿está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales? No ha respondido Feijóo a ese ofrecimiento ni se ha referido a la relación con Vox. Señor Feijóo, escúcheme bien. Violencia de género, no violencia intrafamiliar. En Génova dicen que esperaban un tono más institucional de Sánchez y en Moncloa auguran que el efecto Feijóo se desinfla. Tal era el afán de Feijóo por criticar los datos económicos del gobierno, que ha terminado metiendo por ahí un dato falso, Feijóo. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014. Esto no es verdad. Esto que ha dicho Feijóo no es verdad. La prima de riesgo está hoy en 113 puntos.
ni la mitad de lo que dice Feijóo. El líder del PP lo ha debido de confundir con los tipos de interés, porque la deuda que se ha colocado esta mañana en los mercados lo ha hecho a un tipo del 2,5%, esto es a 250 puntos básicos. De ahí el error del líder del PP, porque eso no es la prima de riesgo. Se lo ha recordado enseguida Nadia Calviño, vicepresidenta económica. El señor Feijóo evidentemente ha confundido los tipos de interés con la prima de riesgo, lo cual, en mi opinión, pone de relieve que tiene que rodearse de mejores asesores en el ámbito económico. También en los pasillos del Senado le han preguntado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cómo afronta la declaración judicial que tiene por delante. El juez que investiga el espionaje con Pegasus de los móviles del presidente y de 2 ministros ha llamado a declarar a Bolaños como testigo. Fuimos nosotros los que denunciamos el espionaje al móvil del presidente y al móvil de 2 ministros. Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles del presidente del gobierno y de los ministros. Y lamento mucho decepcionar a la derecha y a la ultraderecha, pero somos un gobierno honrado y nosotros, cuando nos llama un juez, colaboramos con la justicia y no obstruimos su labor. Por lo tanto, la tesis del gobierno es que a Bolaños lo llaman a declarar como testigo porque fue él quien compareció ante los medios para informar de ese espionaje, pero la oposición está en otra tesis. Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Cuando se llama a declarar al ministro Bolaños, lo que significa es que algo tiene que afectar a ese ministerio y, por tanto, algo de responsabilidad tiene que tener. Si la responsabilidad es de él, quien debiera de haberla asumido debía de haber sido él y no hacérsela asumir mediante el cese a la directora del CNI como pago a los independentistas para Por lo tanto, Bolaños citado como testigo para el 5 de julio, citación con la que el juez busca exactamente qué, Miguel Ángel Campos. Aclarar cuáles son los procedimientos en la supervisión y seguridad de los móviles del presidente y los ministros, así como la responsabilidad y herramientas utilizadas para dificultar la infestación con troyanos después de la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, el viernes pasado. ¿Cuáles son estos medios y de quién dependen, si directamente del CNI o de Presidencia del Gobierno? Además, fue Bolaños quien reveló la existencia de una brecha de seguridad y el juez pretende que le informe cómo llegó a esa conclusión. Bolaños está citado como testigo el 5 de julio, podrá acudir de forma presencial, aunque también está facultado por su cargo a responder por escrito desde su despacho. El juez, según ha sabido la SER, ha pedido también a NSO, la empresa que produce y distribuye Pegasus, un listado de qué países y o corporaciones disponen de esa herramienta de espionaje y si los estados pueden subcontratar la aplicación una vez adquirida. Aún no ha recibido contestación. También pretende desplazarse a Israel junto al fiscal para tomar declaración al CEO de esta empresa. Turbulencias en la izquierda, a la izquierda del PSOE, a semana y media de las elecciones andaluzas. Yolanda Díaz compartirá mitin este domingo en Andalucía con Íñigo Errejón, pero nadie de la Dirección Nacional de Podemos. La imagen es políticamente potentísima para quien sepa lo que ha pasado en la política de este país en los últimos 4 o 5 años. Yolanda Díaz en un escenario con Errejón, sin nadie de la Dirección Nacional de Podemos. Ana Fernández Vila. Yolanda Díaz e Íñigo Errejón compartirán escenario en un acto en el que no participarán ni Belarra, ni Montero, ni ningún otro dirigente estatal de Podemos. Algunas fuentes consultadas por la SER reconocen que hay resistencias de ambos lados para lograr esa foto del reencuentro entre el líder de Más País y la cúpula de su antiguo partido. Todo ello cuando todavía sangran las heridas por la dura disputa que enfrentó a Podemos e Izquierda Unida para formar la candidatura en Andalucía. En esa clave interpretan en IU el cese de su dirigente Amanda Meyer como jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio. Fuentes de Igualdad explican a la SER que la decisión responde a un cambio de etapa tras la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Absoluta normalidad, dicen, pero en IU hay quien cree que se trata claramente de un castigo y de un movimiento desafortunado que se produce además en plena campaña, mientras todos se esfuerzan por escenificar unidad después de que Unidas Podemos estuviera a punto de saltar por los aires. Y puramente de la crónica de campaña, el PSOE ha anunciado hoy que va a llevar a la Junta Electoral una campaña del PP en redes sociales en la que los populares incluyen una foto de Juanma Moreno con el rey Felipe VI, una campaña electoral. Entienden los socialistas que el PP está rebasando el marco legal de campaña. El candidato popular, por cierto, ha dicho que no tiene ningún
ninguna esperanza de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, y todo esto mezclado con el análisis del primer debate electoral, el de anoche. Radio Sevilla, Ana Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Ya hubo denuncias en precampaña por el abuso del uso partidario de las instituciones y ahora el PSOE estudia denunciar al PP por saltarse las reglas, utilizando en sus carteles una fotografía del candidato junto al rey. Lo anunciaba Juan Espadas, candidato socialista. Está demostrando el Partido Popular que es el que además hace uso del gobierno, es decir, es la institución y el actual gobierno andaluz en funciones, por tanto tendría que tener más cuidado que nadie. En la izquierda las denuncias son entre las dos candidaturas a la izquierda del PSOE. La Coalición por Andalucía ha denunciado a la formación de Teresa Rodríguez por unas vallas publicitarias, como nos ha contado esta tarde en La Ventana la candidata de Adelante Andalucía. Una valla publicitaria en Jerez que la empresa se equivocó y pegó antes de que empezara la campaña electoral, unas horas antes, que después lo corrigió cuando nos dimos cuenta y dio tiempo justo a que nos denunciaran de nuevo la Junta Electoral de Zona en Jerez. Nieto en público no habla de sus antiguos compañeros y prefiere centrarse en el candidato Moreno. El debate sirvió, según ella, para enfrentar al presidente con los problemas que no ve. Pudimos hablar de sanidad pública, pudimos hablar de cosas que no están en el publirreportaje que él tiene, que son una realidad a la que no se enfrenta, que de hecho niega. Y el candidato a la reelección, el popular Moreno Bonilla, ha explicado esta tarde en Córdoba que quiere un gobierno como el de Ayuso en Madrid. Bueno, modelo me refiero a Ayuso porque ella consiguió gobernar en solitario, ¿no? Ella tiene un gobierno monocolor, un gobierno solo del Partido Popular. Gobierno en solitario que no acaba de creerse su socio, el líder de Ciudadanos, Juan Marín, que ve muy cerquita volver a reeditar el pacto con el PP. Seguramente podremos reeditar este gobierno, estamos muy cerquita de poderlo hacer y estoy convencido de que en los próximos días lo conseguiremos. Macarena Olona de Vox no volverá a aparecer en público hasta el viernes. El Ministerio del Interior va a desplegar 500 policías en 12 aeropuertos españoles para aliviar las colas que se estaban dando en los controles de pasaportes, según denunciaban las aerolíneas y los propios policías. Interior insiste en que no había bloqueos, que no había grandes colas, que la situación no era ni mucho menos la que denunciaban las compañías, pero al mismo tiempo anuncia hoy este aumento de efectivos. Lo anuncia hoy, por muy previsto que estuviera, pero lo anuncia hoy. Carlos Sevilla. Iberia ha vuelto a denunciar hoy, igual que ayer, las largas colas de pasajeros en los controles de pasaportes en el aeropuerto de Barcelona y en el de Madrid. Según la compañía, los viajeros han tenido que esperar hasta 40 minutos para pasar los controles por falta de agentes de policía. La patronal del sector lleva meses advirtiendo de estos problemas y, además de un refuerzo de personal, pide que se permita a los viajeros británicos pasar por los controles automáticos que usan los comunitarios. El Gobierno, a través de la ministra portavoz, reconoce retrasos puntuales y los atribuye a circunstancias excepcionales que se están generando como consecuencia de una coincidencia en distintos vuelos procedentes o fuera del espacio Schengen. En el Ministerio del Interior dicen que la Policía Nacional no tiene constancia de denuncias por pérdidas de vuelos debido a problemas en los controles de pasaportes y explican que se van a destinar desde ya 500 policías más a los 12 principales aeropuertos españoles dentro del despliegue que ya tenían previsto para este verano. Además, fuentes de AENA niegan que haya situaciones de caos en los aeropuertos y explican que en caso de que haya habido 15.000 afectados en los últimos 3 meses, como sostiene Iberia, esto representaría el 0,3% de todos los pasajeros que han pasado los controles de pasaportes del aeropuerto de Barajas. En Reino Unido, un día después de que Boris Johnson consiguiera pasar por la mínima la moción de confianza interna que le habían presentado los suyos, un día después están ya las dos partes decidiendo qué hacer. Johnson está afilando el sable para cargarse a los críticos de su gobierno y los críticos están afilando el sable para cargarse a Johnson antes de ese año que en teoría está protegido el propio Johnson por las normas del partido. Londres, Begoña Arce. Después de la batalla, los dos bandos tratan de valorar lo ocurrido anoche y preparar los pasos a seguir. Los rebeldes estudian la posible reforma de las normas internas de manera que puedan volver a pedir una moción de censura contra Boris Johnson sin la obligación de esperar todo un año como exige la normativa actual. La petición formal de ese cambio podría ocurrir si, como todo indica, el 23 de junio los conservadores pierden 2 escaños en una elección parcial fijada para esa fecha. En el caso de Johnson, su principal intención es ignorar la rebelión y su objetivo es seguir adelante en el cargo. Ahora podemos pasar página, dejar atrás eso de lo que nuestros oponentes quieren hablar y hablar de las cosas que interesan a la gente de este país y lo que hacemos
por ayudarles. Era lo que decía Johnson al inicio del Consejo de Ministros esta mañana. Los rumores apuntan a una inminente remodelación de gobierno. Se habla de una purga en las filas de cargos secundarios que no han mostrado la suficiente lealtad al líder. Y de la guerra de Ucrania, el gobierno de Turquía ha confirmado hoy que hay avances significativos para que Rusia permita la exportación de grano y trigo de puertos ucranianos. El bloqueo tiene asfixiados a países, sobre todo de África, y la ONU está también mediando entre Turquía y Rusia para evitar que vaya a más la crisis alimentaria en esos dos países, los africanos. Y con ese acercamiento en el horizonte, el ministro de Exteriores ruso viaja a Turquía mañana. Informa desde allí, desde Estambul, Lluís Miquel Hurtado. Turquía tratará de sacar provecho de su participación en un mecanismo conjunto para que Ucrania pueda exportar las 25 millones de toneladas de cereales que se acumulan en los hilos del puerto de Odesa. Según el medio Middle East Eye, Ankara ha arrancado de los ucranianos un compromiso para importar grano con un 25% de descuento a cambio de que sus buques de guerra escolten a los barcos de mercancías ucranianas, poniéndolos a salvo de la amenaza rusa. Este será uno de los temas centrales de la visita que el ministro de Exteriores ruso Lavrov realizará mañana a Ankara. A diferencia de la última cita, esta vez no estará presente su homólogo ucraniano. El plan que se discutirá debería permitir frenar el alza de precios de los alimentos y la amenaza de hambruna en muchos países de Oriente Próximo y del norte de África, pero todavía no se sabe qué exigirá mañana Rusia a cambio de levantar su bloqueo y no atacar barcos de su enemigo. Hace una semana, el Kremlin demandó un levantamiento de sanciones. Y a esta hora la mirada de Xavi Vidal-Folk. Ganar es mejor que perder, pero hay victorias que saben a derrota. Es lo que le ocurre a Boris Johnson. Que su grupo parlamentario no le exija dimitir es un triunfo, pero que el 40% de los parlamentarios conservadores se lo pidan es un fuerte contratiempo, porque son muchos, porque se acercan a la mayoría y porque persistirán. Ahora mismo proponen nuevas reglas para tumbar a un jefe cuya conducta haya sido indecente. Buscan nueva munición y a buen seguro que la conseguirán, porque Boris es en sí mismo, por imprudente, un arsenal contra él mismo. Además, los rebeldes han acabado siendo muchos más de lo que calculaba el líder populista. Se la jugaba y se la han jugado y no están solos. Uno de los científicos renombrados que asesoraron al gobierno del experiodista durante la pandemia ha subrayado que se siente enormemente decepcionado porque el presidente del gobierno se dedicase a tomar copas con sus muchachos sin guardar ninguna distancia de seguridad mientras dictaba a sus conciudadanos un confinamiento estricto. Pero el normalmente rápido Johnson ya no sabe cómo reaccionar. Más que con unanimidad, ha ordenado esta mañana a sus ministros que pongan un punto y aparte al escándalo de sus fiestorros y que se dediquen a recortar costes de la administración, sin concretar si esos recortes se aplican también a las partidas que financian el alcohol en Downing Street. Menos él, casi todo el mundo cree que va desnudo. Así, la prensa titula a derecha e izquierda: Johnson herido y en peligro, o un triunfador herido, o votación humillante, o le echarán dentro de un año, o la autoridad de Johnson aplastada. Reconfortante. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.